Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Un placer estar en la noche de hoy con todos ustedes. Vamos a mirar inicialmente el cronograma de actividades. Les voy a compartir la pantalla. Ya sabemos, jóvenes, que estamos pues ya 1 de diciembre. La idea es terminar esto, pues más o menos terminar de entregar pues las actividades. A ver, estamos a 1, terminarlas por ejemplo, el 12 de diciembre, que todos entreguemos pues las actividades que tenemos pendientes, que trabajemos en equipo y bueno, y que nos organicemos. Entonces yo les voy a compartir la pantalla y vamos a mirar pues como ese cronograma que tenemos. Entonces tenemos aquí esta parte de desarrollo. Tratemos de trabajar como en equipo, ¿cierto? Recuerden que estamos mirando lo del modelo, del diseño de modelo entidad, modelo relacional de una base de datos. Pues este tema es pues muy importante. Quisiera pues que ustedes me lo enviaran. Esta partecita de acá, me preguntaran sobre esto. De pronto vamos a mirar la otra semana, ya sí. No, y parte de esta, de reunirnos pues como en equipo y de pronto vamos a tratar de utilizar una metodología para que ustedes pues traten de entregar la mayor cantidad pues de evidencia, ¿cierto? Elaboración del prototipo del sistema de información, ya algunos lo han hecho, lo han entregado. Sin embargo, yo les pido que yo les coloqué en esta parte unos comentarios a los grupos que me mandaron. Entonces yo necesito que vean esos comentarios y que si hubo algo que organizar o algo que decirme, entonces me digan y nos reunimos así como acabo de hacer con el grupo de Juan David, ¿cierto? Que quedamos de reunirnos a esta hora, nos reunimos y ya, pues con base en lo que hablamos, pues nos pudimos, no, pues ya ellos entendieron qué era lo que había que hacer, porque a veces por ese medio es como difícil, ¿cierto? Entonces yo les pido el favor que las personas, los grupos, porque fueron varios, muy juiciosos, que entregaron esta evidencia de elaboración del prototipo del sistema de información, o aunque no lo hayan entregado, ¿cierto? Me vayan pues como mostrando qué fue lo que hicieron de esto. Y miren por el libro de calificaciones cuáles fueron los comentarios que se colocaron y pues sí hablemos, ¿cierto? Me dicen, profe, no, es que yo lo que quise decir es esto, usted se equivocó y profe, no, mire que mire lo que hay que hacer o concertemos, ¿cierto? Concertemos sobre ese modelo, ¿cierto? Está esta parte de un foro muy sencillo de responder, de cómo diseñar prototipos y modelos de base de datos. Es un foro pues muy sencillo de responder. Vamos a tratar, a ver, yo creo que entró como más gente. Vamos a tratar, si no podemos hoy, la otra semana, de unir varias de estas evidencias, lo que es este foro de diseñar prototipos, de elaboración de términos de referencia, y bueno, esta ya ustedes lo hicieron, y y esta parte de identificación de los puntos críticos, de colocarlo en uno solo, a través de un conversatorio que haremos la otra semana, para aquellas personas que de pronto no han podido entregar esas evidencias, ¿cierto? Lo que es diseñar prototipos, elaboración de términos y de identificación de los puntos críticos, ¿cierto? Sin embargo, el que quiera responder pues el foro lo puede hacer también. Entonces, esta elaboración de términos de referencia, inglés, Profe, elaboración. Sí. qué pena. ¿Cuál sería el foro? Perdón, me lo repite, por favor. Vea, tenemos lo siguiente. ¿Quién me está hablando? Juan David. Ah, Juan David Sánchez. Taborda. Es que hay dos Juan David. Juan David Taborda. No puede ser, acabando de hablar y ya se me olvidó no sé. Bueno, Ahora no hay pues aquí, problema. elaboración del prototipo del sistema de información a desarrollar. Este foro, diseñar prototipos y modelos de base de datos, ¿cierto? No, perdón, no. Este sí es para que ustedes lo desarrollen y igual que Juan David, pues me estaba mirando y estábamos mirando como que del grupo del que había que modificar. Este sí lo entrega. Pero de foro, diseñar prototipos de base de datos, que es una evidencia pues para entregar, que se llama elaboración de términos de referencia.
Y este, dice, perdón, este no, esta identificación de puntos, vamos a ver si hacemos la otra semana, si hoy no nos da pues el tiempo, hacemos como un conversatorio para que estos puntos los podamos, pues, los podamos abarcar, ¿cierto? Hacemos como, hablamos sobre esos temas, cada uno trae pues como lo que se investigó sobre eso, hacemos unas preguntas, de tal manera que se vea que cada uno sí entiende sobre el tema y lo abarcamos acá, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer eso la otra semana. La parte de los prototipos, la elaboración de términos y identificación de los puntos críticos del sistema de información, ¿cierto? Porque yo creo que hoy pues no va a dar como el tiempo para eso. Tenemos esto de inglés, elaboración de un manual técnico. Recuerden que este de inglés hay que entregarlo por acá y hay que entregarlo por este también. O sea, son dos. Este de inglés son dos que solamente se entrega uno solo, ¿cierto? Este de inglés. Entonces lo voy a poner como en, a ver, ok, no más gente. Este de inglés lo voy a poner en naranjadito. Este y este se entrega uno solo, o sea, no se entrega este de construcción del glosario técnico, sino que por los dos se entrega este ejercicio de elaboración de un manual técnico, ¿cierto? Este de la transversal ensayo de la importancia de la comunicación asertiva fue un conversatorio que ustedes hicieron con la profe. Los que no pudieron ir a ese conversatorio, entonces hablan con ella, ¿cierto? Para ver qué entonces qué entregan, ¿cierto? Para poder que entreguen entonces una evidencia, una tarea con respecto a eso. Está aquí la transversal Distremai, que pues esa se entregó, la profe pues explicó que había que entregar, el diseño de la arquitectura del software y hardware al sistema de información, que fue lo que explicamos la semana pasada y hoy vamos a explicar pues como la otra parte, esa es para el sistema de información a desarrollar. Vamos a hacer varias asesorías en esta semana y en la otra, para que ustedes me indiquen esta parte del diseño de la arquitectura de hardware y software y esta parte de elaboración del prototipo, ¿cierto? La asesoría más que todo van a ser para esas dos. Bueno, este foro de arquitectura la arquitectura del software es un foro pues que hay en la plataforma y este es algo relacionado con el medio ambiente que el profe les mandó lo que hay que hacer por el correo electrónico, ¿cierto? Esperen un momentico, yo les muestro. El profe les mandó unas instrucciones y les dijo que pues en el día de mañana tendrían una pequeña reunión para poder que esa evidencia se pueda llevar a cabo mañana, o sea, que ustedes no tengan que ir a la conferencia y después tener que entregarla, sino que en la misma conferencia ustedes puedan entregar la evidencia. Entonces, dice aquí que se va a hacer una conferencia para tratar el tema residuos por consumo. Para esta evidencia hemos una propuesta, dos formas de cumplirla. La primera es participando en la conferencia, donde se debe resolver el problema planteado del caso residuos post-consumo. Para esto se debe tener en cuenta las instrucciones de la guía de aprendizaje. Y la segunda forma es dar respuesta al caso planteado y enviarlo por la plataforma de curso. Se debe también tener en cuenta las instrucciones de la guía de aprendizaje. Recuerden revisar los materiales de formación y los complementarios. ¿Cierto? Entonces, él les mandó a ustedes este correo electrónico y les mandó acá el estudio de casos, el manejo, bueno, todo lo relacionado pues con eso. Es un tema totalmente transversal y que tiene que ver pues con el medio ambiente. Entonces, él les dijo que mañana, a ver, él dijo que parece que dijo que a las, no dijo la hora. Pues él había dicho que a las 7 de la noche, ¿cierto? Entonces es como ustedes ir a esa conferencia, participar y ya con eso tienen esa evidencia ya lista, pues para que no se acumulen como de tanta evidencia. Y nosotros... Hola, profe. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches.
Profe, qué pena una preguntita con relación a lo que nos está explicando. O sea que la dinámica y la intención del profesor Enrique sería la misma que maneja la profe Paula, que participamos llegando con todos los, pues todo lo Sí, relacionado con lo que nos comparte, y ya cuando hagamos la participación en la plataforma que le colocamos, que participamos de manera verbal o escrito y ya, ¿no es cierto? sí, así es, eso es. Gracias, profe. Sí, esa es como la idea, precisamente para que no nos llenemos como de tantas cosas para entregar después. Y nosotros también vamos a hacer lo mismo pues, con las evidencias que se puedan hacer, porque hay una evidencia sí que sí, pues hay que enviarlas, hay que hacerlas en equipo y luego hacerlas, pero entonces por eso les estoy diciendo pues lo que necesitamos con respecto a cada una de las evidencias. Entonces recordemos, este laboratorio sí es para desarrollar, lo mismo esta elaboración del prototipo, este de foros de modelo prototipo, ustedes pueden participar en el foro o la otra semana vamos a hacer una especie de conversatorio de estos temas, del foro cómo diseñar prototipos, de elaboración de términos de referencia y de este tema de identificación de los puntos críticos del sistema de información, ¿cierto? Y entonces ya les dije, es la elaboración de un manual técnico, lo mandan por acá y lo mandan también por este lado. Yo les voy a hacer como un resumencito de todo esto. Bueno, sí, un resumencito de todo esto. Y este de acá es residuos por postconsumo, ¿cierto? Que es lo que el profe le va a explicar mañana. Yo mañana les voy a mandar como un resumencito de todo esto para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Y por dónde lo van a encontrar? Ay, muchachos, esperen un momentico. Muchachos, tienen que disculparme, pero por aquí, por donde estoy, está pasando algo de la alcaldía de Medellín, entonces no, esperemos que pase un momentico. Sabemos que estamos en diciembre, entonces por todas partes pues está... Profe, yo quería hacerle otra consulta ya que su merced nos está explicando por dónde enviar las evidencias para que también nos recuerde o nos refresque sobre el envío de las evidencias de acuerdo respecto al proyecto que tenemos cada grupo sobre lo que es entidad relación, lo de todo lo que son los casos de uso de ese proyecto, profe. Bueno, sí, vamos a mirar primero esto. Yo aquí por sesiones en línea y por grabación de sesiones en línea, no, perdón, aquí estoy en la 20, sí. Tenemos aquí por la fase de diseño, tenemos todas las grabaciones, ¿cierto? La grabación del 20. Aquí en la fase de diseño tenemos las grabaciones del mes de octubre, las grabaciones del mes de noviembre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la última grabación que tenemos es esta. Grabación y resumen, conferencia web, manual de usuario de inglés y la arquitectura, que fue el 24 de noviembre. Entonces, ustedes pueden ver por aquí la grabación, en la grabación pues que normalmente tenemos, ¿cierto? En YouTube. Y aquí en la, perdón, aquí en la segunda página, ustedes pueden bajar un archivo que contiene como un resumen de la conferencia, ¿cierto? Eso es lo que se va a seguir colocando en todo entonces aquí, miren que aquí les aparece de qué se habló en la reunión, ¿cierto? Aquí habla en la reunión, se habló sobre estos temas, sobre la elaboración de términos de referencia. Aquí se debe entregar lo siguiente, aquí se habla de lo que se debe entregar. Diseño de arquitectura del software y hardware para el sistema de información. Y lo de inglés. Aquí dicen en dónde es que tiene la grabación. Y aquí nos hablan que también lo pueden bajar por YouTube, entonces tienen como las dos alternativas. Entonces ya saben, esta parte del término de referencia, ese día se habló que tenía que entregarse eso, pueden entregar esto o pueden a través del conversatorio que vamos a hacer la otra semana sobre esos 3 temas que les dije. O sea, vamos a tratar de abarcar 3 temas que son teóricos. Entonces al ser teóricos, pues se puede hablar de ellos a través de
pues como una especie como de mesa redonda, ¿cierto? Y dejar más bien la parte práctica para que sea la que ustedes entreguen, ¿cierto? Y así tratamos como de que a ustedes les rinda más el tiempo y puedan pues ponerse al día con las evidencias y no dejen como cositas por ahí, sino que vamos a hacer lo que se llama como clase al revés. Ustedes llegan, yo les digo que investigan, que estudian, de qué vamos a hablar y ya entonces en el conversatorio cada uno habla sobre esos temas, interpreta, nos cuenta pues sobre esos temas y la actividad, entonces con eso ya queda como finiticada. Eso sobre todo con los temas que son teóricos, ¿cierto? Con los que son prácticos, entonces ¿cuál va a ser la metodología que vamos a usar con los que son prácticos? Entonces va a ser la siguiente. Entonces miren, todo lo que está les voy a entregar como, yo creo que lo mejor es entregar como este cronograma. Todo lo que está aquí en amarillito, entonces lo que vamos a hacer con la parte del conversatorio. Incluso vamos a colocar ese también de la arquitectura, que también es un foro. Y todo tiene que ver como con los mismos temas, la arquitectura, la identificación, todo eso tiene que ver como con software. El diseño de los prototipos también, y pues queda aquí como involucrado eso que no tiene que ver como mucho con la parte del diseño de software, pero sí tiene que ver pues como con la parte de qué hacer cuando yo hago un desarrollo de software. Entonces todo tiene pues que ver como con el mismo tema. Entonces todo lo que está acá en amarillo, entonces en amarillo voy a colocar acá, aquí todo lo que está en amarillo, entonces lo vamos a hacer con un conversatorio. ¿Cierto? Entonces para que se preparen bastante para la próxima semana sobre esta parte de diseñar prototipos, conocer, yo les voy a dar como unos ítemcitos de cada uno de qué exactamente tienen que estudiar, investigar sobre eso. Los puntos críticos y de cada uno pues como que se debe tener en cuenta, como algunas preguntas pues para que ustedes tampoco lleguen la otra semana pues como sin saber qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Un momentico que alguien como que llegó. Ah, Jenny. Bueno, lo que está aquí en este color, ¿cierto? Es lo de inglés. Esto viene a ser lo de inglés y ya les conté pues que entonces esto es lo de inglés y entonces entregarlo por las dos partes, entregar la misma evidencia. Bueno, ya este ya está finiquitado, ustedes le preguntan a la profe si no lo han enviado, pues lo envían por allí. Este lo entregan por la plataforma. Este lo entregan también ustedes por la plataforma. Recuerden que este va a ser un conversatorio, ¿cierto? Este que tenemos acá es un conversatorio para mañana. Conversatorio, mañana. Mañana 7 p.m. Mañana les digo por dónde es el conversatorio, ¿cierto? Y todo lo otro que está en rojo es lo que está pues en blanco sería para entregar. Eso sería, mañana les entrego este cronograma para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo, ¿tienen alguna duda con respecto a este cronograma? Esto es de inglés, todo lo que está en amarillo, entonces lo vamos a tratar de llevar a cabo a través de un conversatorio la otra semana, el martes, porque no tenemos ya pues como más tema para dar, entonces lo vamos todos a llevar a cabo con un conversatorio. Yo les voy a indicar mañana o el jueves de qué va a tratar ese conversatorio, pues como unas preguntas claves para que ustedes la estudien. Y todo lo demás, este diseño de modelo de entidad-relación, la elaboración del prototipo, es para entregar. Este transversal ensayo, pues también es para entregar los que no pudieron ir al conversatorio. Este de diseño de arquitectura también es para entregar y para eso vamos a colocar entonces asesorías, ¿cierto? Asesorías para que ustedes pues lo desarrollen. Listo. Bueno, entonces observemos que acá tenemos esto. Aquí tenemos en la fase de diseño, tenemos entonces la actividad de proyecto 4. Tenemos el material de formación, material complementario. Aquí se entrega la elaboración del prototipo. Aquí
aquí se entrega cómo diseñar prototipos y modelos de base de datos. Esto de términos de referencia, si quieren lo entregan por acá o por el conversatorio. Aquí la elaboración de un manual técnico. Por aquí, ay, perdón, un momentico. Por aquí entregan la elaboración de un manual técnico, que es lo de inglés. Por aquí entregan la comunicación asertiva si no lo hicieron a través del conversatorio. Aquí lo del caso de Streamline. Y en la actividad de proyecto 5, entonces entregan el diseño de la arquitectura de software y hardware, la identificación de los puntos críticos, si así lo desean, o si no, con el conversatorio de la otra semana, y la arquitectura de hardware y software. Aquí también lo del estudio de residuos postconsumo. Espérenme un momentico. Yo miro aquí una cosa. Voy aquí a regresar. Y voy aquí por edición de contenidos. No, perdón. Bueno, entonces más que todo eso es lo que habría que desarrollar. Bueno, esta partecita ya de la entrega del modelo relacional, parece que tengo como un errorcito en esa parte. Entonces ahorita lo voy a organizar y ya les cuento por dónde es que lo enviarían. Porque si alguien me preguntó que por dónde se envía esa evidencia, entonces parece que sí tengo como un problema para el envío de la evidencia, entonces ahorita lo voy a organizar. ¿Listo? Profe, Sí. qué pena. Profe, es que con respecto al modelo relacional tenemos dos evidencias. El laboratorio que estaba en entidad relación, que era el banco, la venta de películas y otras dos que se me escapan, en ese laboratorio íbamos a hacer entidad relación y modelo relacional. Y tengo entendido que su merced nos había dado la indicación de que esos cuatro laboratorios hechos en modelo relacional y entidad relación, subirlos en la parte donde están de subir las evidencias en el modelo relacional, ¿es correcto? Sí. Esa es la Bueno, parte que no veo. Entonces, como esa para es no la parte. ponerlos a, Y para no con, ponerme yo a buscar acá y que ustedes me vean como mirando eso, ¿cierto? Entonces yo voy a mirar ahorita cuando termine la reunión dónde está ese enlace y ya yo les indico mañana por dónde es. y Ese modelo de entidad. y con respecto del proyecto, De pronto la aquí está ruta Jaime. para enviarlo. Profe, buenas noches. Bueno. Ese enlace está en la base de análisis, el del laboratorio Lo que pasa es que en de... análisis está el modelo entidad-relación. Bueno, entonces podemos decir que por ahí lo envíen. Sí, hagamos eso, lo que dice Juan David. Podemos entonces, por la fase de análisis, enviar lo que dice Juan David es muy... Muchas gracias, Juan David. Sí, entonces lo que pasa es que por acá vamos a colocar el modelo entidad-relación. Por aquí lo vemos por análisis. Actividad de proyecto 3 me parece que es. Hay un link que se llama modelo entidad relación. Entonces por ahí enviemos
los dos modelos, el modelo entidad-relación y el modelo relacional, ¿cierto? ¿De acuerdo, David? Profe, sí, y con respecto a lo del proyecto, casos de uso, los de clase y lo de modelo de entidad-relación del proyecto, la ruta, ¿cuál sería? Y lo del manual de casos de uso, creo que es el otro, también del proyecto. No, todo lo vamos a enviar por acá. Tenemos que, este modelo el modelo relacional lo vamos a enviar por acá junto con el modelo entidad-relación y modelo relacional, ¿cierto? Pero lo del laboratorio y lo del proyecto. Y lo del proyecto lo vamos a mandar por la parte de los prototipos, por acá, por diseño, actividad de proyecto 5 me parece que es. No, es por actividad de proyecto 4. Actividad de proyecto 4, elaboración del prototipo. Por aquí mandamos esa parte. Mandamos el prototipo, mandamos el diagrama de casos de uso, mandamos la documentación de al menos 2 casos de uso, ¿cierto? Mandamos el diagrama de clases, lo mandamos por acá. ¿Listo? De lo del proyecto. De lo del proyecto. Entonces, casos de uso, clases, modelo de entidad-relación del proyecto. Relacional. Creo que queda el prototipo de interfaz de gráfica también del proyecto, también se envía ahí, ¿no es cierto? Sí. Y el modelo Yo voy a relacional. dar como un resumencito de todo lo que hay que entregar para que no quede en el aire. Y el modelo relacional también ahí también, profe, del Y el modelo proyecto. relacional aquí también, claro que sí. Del proyecto. Todo lo que le estoy hablando es del proyecto, ¿verdad? Y ahí se envía. Sí, por aquí lo enviamos. Entonces mañana yo les voy a mandar este cronograma de la fase de diseño, ¿cierto? Y les voy a mandar lo que hay que entregar de cada uno y cómo se va a entregar. Sí, profe, sería bueno que nos enviara así como un instructivo de cada cosa, de cada cosa. Mira, aquí se envía esto, aquí lo otro y así. Exactamente. Porque nosotros ya tenemos la adelantadito de eso, sí nos gustaría, apenas su merced tenga el espacio, que nos eche una revisadita y ya después sería enviarlo de acuerdo que su merced nos oriente con el videito, profe mío le pague. Exacto, no, Dios les pague a ustedes. No, vamos a hacer eso para que ya tratemos de ponernos al día, tratar de hacer con un conversatorio la otra semana los datos, lo que sea muy teórico y lo práctico, entonces que ustedes lo envíen y armemos entonces como asesorías con respecto a eso, ¿cierto? Entonces, miren, la semana pasada nosotros vimos todo lo relacionado, o sea, vimos este punto, todo lo relacionado con el diseño de la arquitectura del software, ¿cierto? Entonces nos faltó la parte de hardware, ¿cierto? Para el sistema de información en desarrollo, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a ver, pues, más o menos vamos a ver, pues, en el día de hoy, ¿cierto? Hay dos cosas. Miremos por acá que precisamente estábamos mirando todo lo relacionado con la fase de diseño. Aquí teníamos entonces la actividad de proyecto 4, aquí la actividad de proyecto 5. Entonces aquí observamos el diseño, tenemos aquí entonces el material de formación. Y en el material de formación nosotros tenemos el diseño de la arquitectura de hardware y el diseño de la arquitectura de software, ¿cierto? Tenemos las dos cosas. Y tenemos también lo que es, pues como un laboratorio. Oh, Dios mío, se me fue. Bueno, aquí la arquitectura de hardware y la arquitectura pues de software, ¿cierto? La tenemos tanto en PDF como interactivo. Y tenemos también sus respectivos laboratorios. Pues los laboratorios no los vamos a hacer, pero sí nos sirve para poder ver cómo hacemos ese diseño de arquitectura de hardware y de software. Por ejemplo, aquí, en la de hardware, si nosotros vemos acá la OVA o la actividad interactiva. Laboratorio. Diseño de la arquitectura. Él aquí en videotutoriales nos dice cómo hacer los diagramas para la arquitectura de hardware a través de estos videos, ¿cierto? Y en esta parte también nos explica cómo es el diseño de la arquitectura de hardware. Entonces aquí hay un material
de multimedia y un material descargable que también habla sobre ese tema, sobre la arquitectura de hardware, lo mismo que la arquitectura de software. Entonces, miren que para cada uno hay un laboratorio y también hay una parte teórica que también a nosotros pues nos puede servir. Entonces, Profe, una pregunta. ¿Lo del diseño de arquitectura de software y hardware es basado en nuestro proyecto o en el que estamos, lo que estamos haciendo con el entidad relación? no, es relacionado pues con el proyecto que cada uno está desarrollando, ¿cierto? Ah, Ya con el proyecto que cada uno está haciendo. bueno, profe, gracias. Sí, sí. Mira, entonces nosotros aquí vamos a mostrar pues como un ejemplo de esta parte de los diagramas de despliegue. Entonces, ¿qué es lo que el diagrama de despliegue lo que hace? Es que nos muestra pues como una arquitectura física del sistema, mientras la parte de arquitectura de software era para mostrar como un diagrama sobre el software que requeriría para el sistema de información. En la arquitectura de física hace referencia a la topología del sistema, mostrando cómo serán asignados en forma física todos los subsistemas o componentes del software a los diferentes equipos, ¿cierto? Que se utilizan para implementar el sistema de información. Entonces es como la forma como que se va a distribuir en forma física los componentes de nuestro proyecto. Aquí vamos a mostrar pues como un ejemplo. Obviamente nosotros vamos a necesitar unos servidores, ¿cierto? Los servidores son computadores de buena capacidad que van a tener pues un conjunto de software y de hardware que cumplen unas funciones que son más complejas que las de un equipo pues normal, ¿cierto? Se necesitará pues como una red porque ustedes van a pues tiene cada uno definido pues una empresa, puede que sea una empresa pequeña y que sea solamente pues para una o dos personas, pero si lo vamos a hacer para una empresa de una mediana capacidad, posiblemente pues va a haber un servidor o ustedes lo van a hacer orientado a la web, entonces pues la web de una vez pues es una red de redes, ¿cierto? Entonces los servidores deben ser utilizados para funciones específicas y no puede utilizarse un servidor para sitios web y puede utilizarse un servidor para sitios web y para base de datos o tenerlo pues como por separado. Entonces, la arquitectura física del sistema nos permite visualizar, por ejemplo, qué servidores se van a necesitar para bases de datos. Más adelante nosotros, pues cuando nosotros estamos hablando del modelo entidad relacional, modelo relacional, entonces estamos haciendo referencia a cómo internamente la base de datos pues se va a diseñar. Y para poder almacenar esa base de datos, pues necesitamos unos computadores de buena capacidad, porque si al fin y al cabo ellos van a guardar información y datos, tienen que tener muy buen espacio en disco, buena capacidad, buena memoria, ¿cierto? Y debe tener pues ciertos componentes para poder también instalar programas, ¿cierto? Entonces aquí un servidor, por ejemplo, de base de datos con un motor de base de datos como es, por ejemplo, SQL Server o Oracle o Postgre, ¿cierto? O sea, el manejador de base de datos en donde vamos a guardar como esa información o esos datos de la organización, ¿cierto? Recordemos que para la empresa es muy importante es muy importante la información, son muy importantes los datos. De hecho, eso es lo primordial para nosotros como desarrolladores de software. ¿Por qué tenemos que hacer programas? ¿Por qué tenemos que hacer sistemas de información o desarrollar software? Precisamente porque para las empresas la información y los datos son un recurso muy importante y ese recurso, por ser tan importante, pues hay que valorarlo y hay que hacer sistemas de información y software para poder organizar esa información, para podérsela mostrar al cliente y para toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, los bases de datos lo que hacen es eso, es guardar información que es valiosa para las empresas, ¿cierto? Entonces, las empresas van a tener un servidor de base de datos, van a tener un servidor para las páginas web donde nosotros vamos a desarrollar donde se va a mostrar ese software, ¿cierto? Y va a tener también una relación como con los diferentes clientes, ¿cierto? Es como, por ejemplo, Internet es puro cliente-servidor, ¿cierto? Donde en el cliente es cada una de las máquinas donde estamos nosotros y pues los servidores es realmente donde están pues toda la infraestructura de las bases de datos, ¿cierto?
y las páginas web a donde nosotros accedemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros accedemos a la plataforma de Territorium, cada uno de nosotros es un cliente, ¿cierto? Cada uno de los computadores de nosotros es un cliente. Pero entonces, Territorium tiene, pues, tiene un proveedor que es el encargado de ese proveedor, ¿cierto? Hay un proveedor que se llama Territorium y ese proveedor, pues, tiene unos servidores donde guarda la información de cada una de sus notas, de sus calificaciones. Tienen un servidor web para poder guardar pues todas las páginas web donde nosotros como clientes accedemos para poder, ¿qué? Para poder yo acceder a la plataforma y poder ver mis notas, mis calificaciones, o como cuando ustedes van a pedir una cita en una EPS. Entonces, cada uno de sus equipos es un cliente, ¿cierto? Somos clientes que necesitamos un servicio. Por eso es que estos se llaman servidores, porque nos van a proveer de un servicio, ¿cierto? Entonces, nosotros somos los clientes de esa EPS y cada uno de nuestros computadores es un cliente, ¿cierto? Y esa EPS, pues, tiene en la red, tiene un servidor, puede ser en la misma EPS, ¿cierto? O en la nube, un servidor de base de datos donde está guardada allí toda la información y un servidor, por ejemplo, para un servidor de páginas web, ¿cierto? Donde pues, al cual se pueden acceder, pues, a las páginas de la EPS, por ejemplo, para pedir una cita o para cancelarla, que es lo que uno, pues, usualmente hace en la EPS, ¿cierto? Entonces, esa es como la arquitectura, pues, a grosso modo, la arquitectura física, pues, como del sistema. Entonces, ya sabemos que necesitamos una red de área local, es una red donde pueden conectarse muchos computadores, servicios periféricos, en un área relativamente, pues, pequeña. También tenemos las redes a nivel del área, pues, metropolitana, y una red de área amplia que ya sería la red WAN, ¿cierto? Pero pues para la arquitectura necesitamos conocer sobre esta parte de redes. Entonces, aquí nosotros podemos observar, pues, un ejemplo de una arquitectura, un cliente web que sería cada uno de nosotros, un servidor web, un servidor de base de datos, que ese servidor web también puede estar enlazado, pues, a una red local, y ese servidor de base de datos puede ser una red local, una intranet que haya, por ejemplo, dentro de nuestra organización, ¿cierto? Que está conectado, pues, aquí, pues, ya dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, esta es una especie, pues, como de ejemplo de una arquitectura física del sistema. Esta arquitectura física es la que nosotros, pues, la idea es esquematizarla a través de utilizando un modelo UML que sea fácil de entender por los miembros del grupo. Entonces, esta arquitectura es la que ustedes también tratarían de desarrollar para cada uno de sus proyectos, ¿cierto? Que la arquitectura es parecida a esta o en fin, pues entonces la hacen pues así, ¿cierto? Si es así o si es de otra manera, entonces miren cómo sería pues como esa arquitectura, ¿cierto? Entonces, modelar la vista de despliegue, ya entonces aquí estamos hablando de un diagrama, que es el diagrama de despliegue, que es precisamente modelar pues como la parte física del sistema, ¿cierto? Para las componentes de ese diagrama de despliegue es primero los nodos, que es un objeto físico en tiempo de ejecución que representa un recurso computacional, generalmente con memoria y capacidad de procesamiento. Debe tener un nombre representativo de la partición física simboliza y lo distingue del resto de los nodos. Entonces, por ejemplo, un nodo puede ser el cliente web, el servidor de base de datos, los computadores, que vamos los computadores, un computador pues que vamos a usar dentro de la empresa, internet, la red de área local, son objetos físicos, ¿cierto? Son objetos físicos, el servidor, el computador, el cliente, etcétera, etcétera. Los componentes. Para hacer más comprensible el diagrama de despliegue dentro de los nodos, se debe incluir los componentes definidos para la aplicación que permitirían identificar en qué lugares particulares deben localizarse los elementos de software. Entonces, estos son, la parte externa es el hardware y la parte interna es como el software. Entonces, por ejemplo, un servidor de base de datos internamente va a tener pues como la base de datos. Ese es el componente de software. Entonces, el componente de hardware tiene un componente de software que es interno, ¿cierto? Entonces, miren que es como hacer esto mismo, pero ya pues con
con UML, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá este modelito así en forma gráfica, en UML, ¿cómo sería? Entonces tenemos, para representarlo, entonces tenemos un cliente web que sería este mismo, ¿cierto? Este que nosotros tenemos acá. Que a través de internet, o sea, como estas nubecitas que tenemos acá, nos vamos a enlazar con un servidor web, ¿cierto? Tenemos también acá este servidor de base de datos, entonces lo podemos representar acá. Y podemos representar aquí la red de área local a través pues, de un computador. ¿Cierto? Este computador representa a todos los computadores que son del área local. Internamente, cada uno de estos nodos, internamente tiene unos componentes de software. Por ejemplo, aquí el servidor de base de datos tiene la base de datos. Un artefacto que es el artefacto viene a ser el componente de software. El servidor web tiene una instancia de servidor tiene internamente aquellos elementos ejecutables del sistema. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de C#, él internamente guarda unos archivitos con extensión .dll, que son los que se generan cuando se hace la compilación del sistema, ¿cierto? Entonces, miren que esto es esto mismo, llevarlo ya, pero en términos ya de UML. Entonces, externamente estos son los nodos, internamente estos son los componentes. Y cada nodo representa un elemento físico del sistema. Y los artefactos son los elementos internos del sistema. O sea, pues como los componentes de software, ¿cierto? Esta es como la forma de poder realizar ese diagrama de despliegue, ¿cierto? Aquí lo vemos en forma más grande. Y ya nosotros, ¿cómo lo haríamos? Recuerden que estamos en este momento con YStar UML, ¿cierto? Recuerden que la vez pasada dijimos de dónde era que se podía instalar. Ustedes lo buscan, YStar UML. Y ya ustedes, bueno, aquí yo tengo uno totalmente pues distinto. Aquí voy a borrar esto. Pero entonces un diagrama de despliegue, ¿cómo entonces nosotros lo haríamos? Ustedes ingresarían, pues pongamos que esto no lo ustedes ingresarían pues a YStar UML y se irían por aquí por modelos y irían a la parte correspondiente a diagramas de despliegue, que es este que observamos de acá, ¿cierto? Y por aquí ustedes empezarían a crear entonces el diagrama de nodo, empezarían a crear por acá cada nodito. Por ejemplo, en este caso tenemos el de base de datos. Entonces aquí nosotros diríamos que este es un servidor de base de datos. Y internamente crearíamos pues como el artefacto. Entonces aquí por ejemplo nosotros dijimos, es que eso va a contener, ¿qué software va a contener? La base de datos, lo colocaríamos aquí, ¿cierto? Entonces aquí le diríamos base de datos. Este sería el primero. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Miren que cuando nosotros decimos base de datos, aquí estamos representando servidor de base de datos, estamos representando este componente de acá, ¿cierto? Y aquí, pues, lo vamos a relacionar, o sea, lo vamos a conectar ¿con qué? Con la red de área local, o sea, con esta parte de acá. Entonces, hacemos otro nodito para representar la red.
Aquí está la red de área local. Luego esa red de área local, entonces lo relacionaríamos pues con los computadores de área local que tenemos acá. Es otro nodito para representar cada uno de los computadores. Bueno, para asociarlo, el servidor con la red de área local, entonces tenemos este elemento de asociación para asociar este con este. Entonces, cada uno de los elementos que nosotros observamos allí de hardware, entonces a cada uno le colocamos, lo representamos a través de ese nodo. Este sería entonces el computador, lo representamos con un solo computador, con un solo nodo representamos a todos, en este caso todos los computadores del área local. Entonces aquí nosotros le diríamos computador 1 o en fin, y que internamente va a tener ese computador. Entonces ya nosotros le diríamos, no, ellos van a tener los ejecutables del programa que vamos a desarrollar, ¿cierto? Un ejecutable es, si por ejemplo fuera algo, pues, ¿qué tendría? Tendría como la página, la dirección a la página web si es un software hecho en la web, o el ejecutable si fue algo hecho en escritorio, ¿cierto? Entonces eso sería lo que tendría pues el ejecutable. Entonces aquí tendríamos que decir, bueno, entonces vamos a decir internamente cuál es el software que tendría. Entonces aquí le definimos cuál sería ese software, ¿cierto? Con un artefacto aquí. Nosotros le diríamos, bueno, aquí lo que tendríamos serían, por ejemplo, los ejecutables si fue algo hecho hecho bajo escritorio. Aquí lo asociamos. Y así seguiríamos haciendo las otras partes. Por ejemplo, aquí la red, ya la relacionaríamos esta red con el servidor de área local. O sea, aquí tenemos la red de área local y la relacionaríamos con el servidor web, pues para poder tener acceso a las páginas web, ¿cierto? Entonces, acá haríamos otro nodo donde colocaríamos, ese nodito sería el servidor web. Entonces, es el servidor web que tendría internamente. Entonces, internamente tendría las páginas web. O sea, cuando decimos instancia del servidor web, entonces tendría pues como las páginas web, ¿cierto? Tendrían esas páginas web. Podemos colocar eso. O por acá podríamos colocar pues que va a tener Profesor, que las páginas web. eso viene siendo como el hosting. Sí, sí, viene siendo como el hosting exactamente. La otra semana vamos a hablar un poquito más sobre este tema. Aquí lo asociamos con esta parte. Ay. Y ya ese servidor web que tenemos acá, lo asociaríamos con el cliente web a través de internet. Entonces vamos haciendo la asociación, vamos colocando los otros nodos. Este servidor web entonces se relacionaría con internet. Y internet, aquí lo relacionaríamos. Y ya internet, estamos en internet ya con el cliente web, ¿cierto? Entonces aquí colocaríamos otro nodo para poder especificar el cliente web. Ya tendría ese cliente web un sistema operativo y tendría pues lo que se necesitaría para poder
que él pudiera ingresar al sistema. O sea, el cliente web, ¿qué tendría? Tendría pues como el ingreso a la página web, ¿cierto? Para poder ingresar y el sistema operativo que se necesitaría pues en ese caso, ¿cierto? Eso sería lo que tendría ese cliente web, ¿cierto? Ya el cliente web, aquí con qué se tiene que conectar, con internet. Y aquí, ¿qué tendría internamente? Un artefacto. Entonces, como qué tipo de software, el software que en ese momento se necesite para poder este de acá es para poder seleccionar, porque si no lo seleccionamos, él nos sigue creando, o sea, si lo dejamos así con este y le damos clic, entonces él nos sigue creando más, pues más paquetes y más cosas. Entonces, cuando ya necesitemos, es que necesitamos borrarle, tenemos que dar clic aquí donde dice seleccionar, ¿cierto? Pues aquí ya el cliente web tendría como que el artefacto sería un sistema operativo, sería el acceso a la página web, pues cierto, como el link pues para la página web, lo que se necesitaría ya dependiendo de las necesidades de cada acceso a página web, ¿cierto? O lo que se necesitaría pues en específico para ese sistema, ¿cierto? Entonces, como hacer la arquitectura de tal manera que otra persona que después vaya a hacer es como si fuera unos planos del sistema, de cómo, qué es lo que si no necesito una red de área local, entonces no se necesita y no se colocaría esta parte, ¿cierto? Ya el servidor de base de datos no sería pues con una red de área local, sino que sería relacionado directamente pues con internet y con el cliente web, o sea, ya dependiendo de lo que cada uno necesite, ¿cierto? Entonces, esta sería como una forma de realizar el diagrama de despliegue. Sin embargo, aquí ustedes también pueden observar por donde dice laboratorio de la arquitectura de hardware, otras formas de realizar esos diagramas para la arquitectura de hardware. Si ustedes ven por acá, por donde dice, a ver, yo creo que ya lo tengo aquí abierto, diseño de la arquitectura. Aquí está el laboratorio. Entonces, en este laboratorio hay unos videos tutoriales. Videotutoriales. Y aquí nos muestran también otra forma de realizar el diagrama de despliegue y de realizar un diagrama de nodos. Entonces, por ejemplo, el diagrama de nodos también nos muestra pues, la arquitectura del sistema. Ustedes pueden por aquí ver el video de cómo se haría, ¿cierto? Entonces, esta es como otra forma de hacerlo. Él aquí, muy bueno que ustedes vean todos estos videos y ya ustedes realizan el diagrama de la arquitectura de hardware como ustedes lo quieran desarrollar, de la forma como lo hemos dicho, o aquí, que es con el diagrama de despliegue, o aquí, utilizando el diagrama que llaman ellos de nodos. Entonces miren que aquí en el diagrama de nodos, ellos aquí muestran un ejemplo en la que tenemos un servidor de base de datos, un servidor de aplicaciones y un cliente, ¿cierto? Entonces el servidor de base de datos es donde están las bases de datos, ya sea en Oracle, ya sea en MySQL, el servidor de aplicaciones, ¿cierto? Que es el servidor de páginas web, que es donde está, pues, donde está el servidor, donde vamos a tener las páginas web. Y el cliente, que es el que va a tener acceso precisamente va a tener acceso a ese servidor de aplicaciones y a la página, y a las bases de datos, pues para poder mostrar la información, ¿cierto? Entonces aquí explican cada uno cómo puede hacerse esa arquitectura física, ¿cierto? Ustedes pueden ver el video y mirar cómo entonces se podría realizar. Entonces, miren, aquí dice, el nuevo servidor de aplicaciones contiene los componentes Tomcat y Apache, que son los servidores web. El servidor de base de datos contiene los componentes de Oracle y de MySQL, o sea, dos manejadores de base de datos, porque pues en esa empresa van a necesitar esos dos, ¿cierto? Entonces, es una forma también
de realizar ese diagrama en forma física. Entonces, mire que aquí van a explicar cómo hacer eso paso a paso con YStar UML. Entonces, le dicen, vea que ingrese por acá. Nos dicen que tenemos que ir al explorador de modelos, que nos vamos por por la parte donde dice implementación, un modelo de implementación, o sea, es otra forma de hacerlo. Le dan clic donde dice main, ahí le cambian como el nombrecito al modelo que van a desarrollar. Crean lo que se llaman pues los componentes. Los componentes como la parte pues aquí no lo indican. Ahí les va a cambiar el nombre, como la parte pues como de software. Entonces aquí va a ser por ejemplo la de que necesita el software de Oracle, el software de MySQL, tal como lo vimos en lo que se mostró de ejemplo. Ahí muestran los otros, el software que se necesita en el servidor de páginas web, Tomcat y el Apache, que es para las páginas web. Y aquí la parte del cliente, ¿cierto? Que es el web browser, o sea, para poder tener acceso a las páginas web. Entonces eso lo hacen por ese lado. Y luego nos vamos por... Ya está, esta parte, ya nos vamos por el diagrama de componentes, por el que estábamos nosotros utilizando. Este fue el mismo que nosotros acabamos de usar, el deployment, es el mismo que nosotros acabamos de usar. Y ahí hacen el diagrama de nodos. Entonces, ¿qué van a hacer? Crean el nodito más externo, ¿cierto? O sea, la parte pues como física. Y le introducen los componentes. O sea que aquí, él creó el nodito, entonces lo va a colocar así como lo hicimos nosotros. Ahí entonces hace referencia a cada uno de los elementos físicos, el servidor de base de datos, el servidor de página web y el web browser, ¿cierto? El servidor, pues, y el cliente. El otro es el cliente. Y le adiciona los componentes que acabo de crear ahorita. Nosotros en vez de componentes le colocamos artefactos. Entonces busca la parte donde colocó los componentes, ¿cierto? Que mire que los creó en el modelo de implementación y los lleva allá. El de Oracle, el de MySQL, Tomcat y Apache los coloca en el servidor de aplicaciones y en el cliente coloca el web browser. Entonces, mire que externamente es la parte física y la parte interna es ya la parte del software. Y ya lo relacionan, porque esto es que están haciendo ellos, bueno, aquí dice, luego agregar una relación de asociación entre los nodos. Y miren que esto es lo que nosotros llamamos una... luego vamos a mirar lo que es los patrones de diseño de 3 capas. O sea, las 3 capas es que tenemos en una parte el cliente, ¿cierto? El servidor de aplicaciones y luego el servidor de base de datos. Luego hacemos la relación ahí entre el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos. El servidor de aplicaciones va a usar el servidor de base de datos. Y ese es el diagrama de nodos. Entonces lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Profe, una pregunta. Cuando hablan de 2 capas, entonces relaciona base de datos con cliente o cómo es el de 2 capas. Sí, relaciona cliente con base de datos. Sí, pero aquí exactamente, o sea, nosotros cuando hablamos ya de 3 capas, qué pena, ahorita yo me equivoqué, cuando hablamos de 3 capas y 2 capas,
ya estamos hablando es en términos de software, ¿cierto? Aquí es la parte como del hardware y que cada uno que va a tener, cada uno de los componentes de hardware que va a tener qué software va a tener, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos de 2 capas y 3 capas, ya estamos hablando del software solamente, ¿cierto? O sea, internamente el software, ¿cómo va a funcionar cuando hablamos de 2 o 3 capas? ¿Cierto? Ahí ya muestran, pues, cómo guardar esa información. Y ya estaría, pues, ahí el modelo. Pero aquí ya están hablando es como en términos de hardware y de software. ¿Cierto? O sea, el hardware es externo y el software es el componente y es interno. Entonces ahí lo hicieron con esos dos, creando pues como los componentes. Y aquí nosotros lo hicimos fue con algo que se llama pues artefactos, pero igual pues se puede hacer de cualquiera de las dos formas, ¿cierto? Entonces esa es la parte que tenemos pues para hoy. La arquitectura de hardware y la semana pasada fuimos la arquitectura de software, ¿cierto? Ya la otra semana, como les digo, vamos a hacer como el conversatorio y asesorías con respecto a esta parte. Con respecto a lo que yo ya les había dicho a través del cronograma de actividades, ¿cierto? O sea, todas estas evidencias que aquí están, hay algunas de las que están en amarillo, las vamos a hacer en el conversatorio. Esta de inglés, para que ustedes las envíen, la que están en blanco sería para que ustedes, bueno, este también va a ser un conversatorio, este que nosotros tenemos acá, este de la transversal residuos postconsumo, ya también va a ser un conversatorio, y las otras que están en blanco van a ser entregables que ustedes van a enviar. Entonces, la próxima semana de ese conversatorio también vamos a hablar sobre el tema de las 3 capas, de modelo de 3 capas o modelo de n capas, también para que eso les quede entonces claro. Listo, ¿hay alguna duda, un aporte que quieran realizar, algo que quieran complementar? Me alegra que veo gente que de pronto no había venido hacía un tiempo, qué bueno que están por acá. De verdad me alegra mucho. Muchas gracias a Billy, qué bueno que esté Carlos por acá, que hacía un tiempo que no venía y que ya pues tuvo como su situación y ya se está, pues yo sé que va a salir adelante. Cristian, Ernesto, Jenny, Jorge, Juan Esteban, Ana, Luis Ariel, Mónica, qué bueno que también Mónica estés por acá, también yo sé que vas a salir adelante, igual que todos los demás, pero hay personas que han tenido como una situación, pues en su hogar o en fin, diversas situaciones. Ricardo, Rosa, Juan David y Juliana. Entonces espero verlo la otra semana. Y muchachos, de pronto, ¿qué quieren decir? Alguien que quiera como expresar algo o de pronto me lo expresa a mí en forma privada, pero entonces mañana voy a tratar de que les quede bien claro qué es lo que nosotros necesitamos de las 2 fases que tenemos, de la fase de análisis y de la fase de diseño. Bueno, Mónica, muchísimas gracias a ti y a todos. Entonces, que les quede claro qué les queda de bien, qué tienen que entregar de las 2 fases y también decirles pues cómo van con la parte del cronograma. Y mañana les indico también cómo enviar ese modelo relacional que Cristian tenía razón y Jaime también me había dicho por ese, que no sabía como por dónde había que enviar eso, sí tengo como algo que mirar pues no, perdón, el modelo entidad relacional ya vimos por dónde lo enviamos, ¿cierto? Donde dice modelo entidad relación, enviamos también el modelo relacional, ¿cierto? Entonces mañana yo les hago todas esas indicaciones para que todo les quede claro. Bueno, listo, muchísimas gracias entonces a ustedes. Cualquier cosa nos estamos entonces comunicando. Yo les digo mañana, entonces, cómo va a ser el conversatorio dentro de 8 días. Profe, Dios le pague por todo, que tenga buena noche. Bueno, no, Dios les pague a ustedes. Hasta pronto y gracias por todo. Bueno, hasta luego. Bueno, chao. Profe, muchas gracias. Bueno, Mónica, que estés muy bien pues. Hasta luego.